Hoy en el frasco. Un caso histórico contra Israel en La Haya. Por primera vez el régimen sionista se sienta en el banquillo de la Corte Internacional de Justicia, acusado de cometer crímenes de genocidio en la Franja de Gaza. Muchos son los países que se han pronunciado contra la barbarie que se está viviendo en Gaza, pero hay uno, Sudáfrica, que ha dado un paso clave de mandar a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Sudáfrica reconoce el actual sufrimiento del pueblo palestino debido a la colonización israelí desde 1948. Israel ha negado que está ejecutando un genocidio en Gaza y acusó a Sudáfrica de presentar una imagen ficticia y distorsionada del sacrilegio que viven miles de palestinos. 3 meses ya de ataques indiscriminados contra la población palestina. Más de 23.000 asesinados, 23.000 asesinados solo en la Franja de Gaza. El efecto más importante de esto va a ser político y de imagen. Independientemente de lo que suceda desde un punto de vista de sanciones concretas a personas concretas. Por lo cual yo creo que actualmente se está buscando involucrar a otras partes en este conflicto para desviar la atención sobre estos crímenes que está cometiendo Israel. Estados Unidos y Reino Unido, en coalición con varias naciones, lanzan ataques contra posiciones de los hutíes en Yemen. Miles de ciudadanos yemeníes se han congregado en masivas manifestaciones en rechazo a los ataques aéreos en Yemen. Desde la dirección de la OTAN justifican los bombardeos de Washington y Londres, calificándolos como defensivos. Para ellos es urgente que continúe la confrontación, porque Israel y Estados Unidos, ¿de qué viven? De la guerra. Hablaremos sobre Palestina y la creciente confrontación en el Mar Rojo con nuestro invitado del día. El Frasco, un programa corto, penal e internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En el inicio de un juicio calificado de histórico por algunos medios, Sudáfrica iniciaba así la audiencia contra Israel por el caso del genocidio en Gaza. Hate speech and dehumanizing discourse targeted at Palestinians is raising severe concerns regarding Israel and other states' parties' obligation to prevent crimes against humanity and genocide in the Gaza Strip. ¿Discurso de odio y deshumanizador? Yo estuve viendo los medios occidentales y la verdad que mucho no he visto. ¿Cómo? Ah, a ver. Ese mismo día, Gustavo Petro advertía en forma casi profética: este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto. Bueno, pero eso de llamar a los palestinos animales humanos lo dijo un ministro. Seguramente Netanyahu habrá salido a... ¿Cómo? Ah, caramba. Cuando estos dementes comienzan con profecías y se autodenominan pueblo de luz, es que la cosa va a peor. ¿A peor? ¿Qué sigue después de que un líder autoperciba a su pueblo como iluminado y conciba a otro como parte de la oscuridad? ¿Esto? El anuncio de un ministro de Benjamín Netanyahu, el más derechista de todos, diciendo que la solución tal vez sería explotar una bomba atómica en la Franja de Gaza. لم يأتي من فراغ وإنما هو تعبير عن مستوى الانحطاط والنازية والسادية التي تدور في أروقة وعقل حكومة الكيان المحتل القائم على القتل والإبادة الجماعية. Los gazatíes sufrieron en bombas recibidas el equivalente a una bomba atómica y media. Efectivamente, no se trata solo de meras declaraciones, porque esas palabras de desprecio y deshumanización a los palestinos se tradujeron en una masacre que se sigue consumando ahora mismo. Israel lanza a cada hora 42 bombardeos que matan a 15 personas, 6 de ellos menores, y dejan al menos a 35 heridos. 3 meses ya de ataques indiscriminados contra la población palestina. Más de 23.000 asesinados, 23.000 asesinados solo en la Franja de Gaza. Una masacre que por supuesto es avalada por quienes representan a la entidad israelí. Piense por un momento la histeria mediática que generaría si lo siguiente lo dijera un dirigente palestino. Cientos de toneladas de explosivos, ni un gramo de ayuda humanitaria. El parlamentario israelí Nissim Baturi en declaraciones a la prensa: Gaza y su gente deben ser quemadas, no tengo lástima por ellos. Per noi
c'è uno scopo: distruggere Gaza. Distruggere questo male assoluto. Y por supuesto que es muy importante recordar un dato crucial que la mayoría de los medios occidentales pasa por alto y no debe ser soslayado. La otra clave de la operación de exterminio de Israel, el gas natural. Podría haber un interés oculto en la reciente invasión de Gaza. La región alberga unas enormes reservas de gas estimadas en al menos 500.000 billones de dólares. Por eso es que esa retórica del genocidio es acompañada de lo que viene después: instalar que el régimen invasor se tiene que quedar en Gaza. Ministra de Asentamientos, Israel no tiene otra opción que reocupar Gaza. Hay que evacuar a la población civil al Sinaí. Miren quién apareció, el de la bomba atómica, que se vayan a Irlanda o al desierto. Y todas estas declaraciones que parecen sacadas de una película de los horrores de la Segunda Guerra Mundial nos llevan de nuevo a los alegatos de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Sudáfrica, discurso genocida encarnado en la política estatal israelí. Entre los instigadores genocidas en Israel se encuentran el primer ministro, el presidente, el ministro de Defensa, miembros de la Knesset y otros. Lo cierto es que antes del juicio, el iluminado Netanyahu decía esto y en forma bastante clara. אחרי חיסול החמאס, רצועת עזה תהיה מפורזת. היא תהיה בשליטה ביטחונית של ישראל. Pero se ve que durante el juicio Netanyahu se desdijo para endulzar los oídos de quienes estaban tratando el caso. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. Pero poco le duró ese discurso a un Netanyahu cada vez más complicado en el frente interno y cuya imagen se va deteriorando día a día. Protesta en Israel. Miles de personas piden la renuncia de Netanyahu y nuevas elecciones. Ahora el que fue muy preparado a la Corte de La Haya fue el abogado que quiso defender al régimen israelí. Contundente. This is particularly difficult in such an egregious matter as an allegation of genocide. Were understood by the... Excuse me. Sí, lo esperamos, señor. No tiene muchos argumentos, pero seguramente que papeles sí. I've lost a page. Sí, ¿cómo seguía el programa? Sí, perdí los papeles. Pero bueno, peor es perder la dignidad, como le ha sucedido a Washington. Vean este titular que resume a la perfección su hipocresía. Blinken dice que el número de víctimas diarias en Gaza es demasiado alto y que la acusación de genocidio contra Israel carece de fundamento. Y esa complicidad en el genocidio contra los palestinos de Gaza no solo se queda de manifiesto por el apoyo político que el tío Sam brinda directamente al régimen israelí, sino también por esto. Estados Unidos y Reino Unido, en coalición con varias naciones, lanzan ataques contra posiciones de los hutíes en Yemen. Como parte de su apoyo a la continuidad de los crímenes israelíes en Gaza, el enemigo estadounidense y británico lanzó una agresión brutal contra la República de Yemen. ¿Será pura casualidad que estos bombardeos se llevaron a cabo exactamente cuando sentaron al régimen israelí en el banquillo de los acusados en La Haya? El día en que se acusa formalmente a Israel de genocidio, Estados Unidos decide bombardear al Yemen de los hutíes, uno de los países más pobres del mundo y los únicos que han plantado cara a la masacre. El objetivo de este ataque es que están buscando desde Israel, desde Estados Unidos, una forma de desviar la atención sobre los crímenes que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. ¿Por qué Estados Unidos y el Reino Unido, todas las naciones que suministran armas, son cómplices de este genocidio? Pero viajemos un poco al pasado, allá por el año 2021, cuando cierta prensa se hacía eco de lo siguiente. Biden anuncia que Estados Unidos dejará de apoyar operaciones ofensivas en Yemen. Ese mismo año, la página del Departamento de Estado de Estados Unidos también aseguraba esto. En Yemen, Estados Unidos busca la paz y proporciona asistencia humanitaria. Bueno, eso no estaría sucediendo así. De hecho, el hombre que alienta la guerra entre Rusia y Ucrania y apoya el genocidio contra los palestinos sigue tirando nafta al fuego en Yemen. ¿Cuándo le van a dar el Nobel de la Paz?
país. Estamos asistiendo a como dos de los ejércitos más fuertes, de los ejércitos más ricos, de los ejércitos más preparados tecnológica y militarmente, que son el de Estados Unidos y el ejército británico, están asistiendo a Israel, están apoyando a Israel, están ayudando a Israel y están atacando a uno de los países más pobres y más castigados del mundo, que es Yemen. Bueno, falta que salgan a decir que los ataques contra Yemen fueron en defensa propia. ¿Realmente? ¿Cómo? No, la producción me está haciendo una broma, ¿no? Desde la dirección de la OTAN justifican los bombardeos de Washington y Londres, calificándolos como defensivos. Estados Unidos está a más de 13.000 kilómetros de Yemen. El Reino Unido está a casi 6.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo quiere CNN, Fox, CBS y otras 100 cadenas a obligarnos a creer que atacaron a los hutíes en defensa propia? Bueno, en este sentido, una periodista de la BBC en árabe intentó cuestionar a un líder hutí cuyo país está en Asia Occidental sobre su ayuda al pueblo palestino. Vean la respuesta. ما علاقتكم أنتم بما يحدث هناك؟ يعني أنتم على بعد أميال وأميال، لديكم مشاكلكم الخاصة في الداخل اليمني، لديكم مشاكلكم مع التحالف الدولي الذي تقوده السعودية، يعني ما العلاقة مع هذا سوى أنكم يتم تحريككم لهذا الهدف؟ يعني أما بالنسبة لبايدن كان يعني هو جار نتنياهو يسكنون في شقة واحدة. Lo cierto es que pese a los bombardeos de las principales potencias del mundo contra uno de los países más pobres del planeta, el pueblo de Yemen no se doblega. Los rebeldes hutíes aseguran que responderán a las agresiones de Estados Unidos y Reino Unido contra sus posiciones en Yemen. Además, advierten que seguirán atacando a los buques vinculados con Israel para mostrar su apoyo a Palestina. Y esa postura es respaldada por el pueblo de Yemen en las calles, pero también las manifestaciones se dieron frente a las narices de Biden. Miles de ciudadanos yemeníes se han congregado en masivas manifestaciones en rechazo a los ataques aéreos en Yemen. Comenzaron protestas masivas en el seno del imperialismo, cerca de la Casa Blanca y Times Square, después de los ataques aéreos estadounidenses y británicos contra los hutíes. Mientras tanto, un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos advirtió que su país y el Reino Unido cometieron un grave error al atacar Yemen, y además que todo se podría haber resuelto con un llamado. ¿De quién? De Joe Biden al primer ministro israelí, ordenando a Israel que aceptara un alto al fuego y permitiera el envío de ayuda humanitaria a los residentes palestinos de Gaza. Para ellos es urgente que continúe la confrontación, porque Israel y Estados Unidos, ¿de qué viven? De la guerra. Y al respecto de lo que ocurre en Yemen, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El periodista Hassan Mafi se pregunta, ¿quién permitió que Estados Unidos vigilara el Mar Rojo? ¿Pueden Rusia y China vigilar el Golfo de México? Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema, la persona indicada, señores, Wadi Calvo, periodista, escritor y analista geopolítico. Wadi, muchas gracias por estar aquí. Que un gusto y gracias por la invitación. Bueno, Wadi, ¿por qué Estados Unidos y Gran Bretaña han puesto sus ojos allí en el Mar Rojo? ¿Qué intereses hay? En este momento particularmente la presencia de estas dos potencias es en respuesta a los ataques que están realizando los Houthis, que es un grupo de resistencia yemení que le ganó nada menos que la guerra a Arabia Saudita, que duró 7 años, del 2015 al 2022, con una entente gigantesca entre la que estaba la inteligencia norteamericana, armamento británico, incluso los pilotos sauditas que bombardearon hasta que se hartaron población civil. El número de muertos es imposible de conocer. Y esos pilotos se dicen que eran sionistas, ¿no? Es decir, además de ejército pakistaní, mercenarios que han llegado incluso de América Latina, de Chile, de Colombia. Fue una guerra, y yo la seguí desde el primer momento y estaba esperando de un momento a otro la caída de
de Yemen y finalmente Arabia Saudita decidió, no voy a decir rendirse, pero buscó un acuerdo en el que están desde el 2022, de un alto el fuego para llegar a un acuerdo de paz, pero Yemen, los Houthis atacaron posiciones sauditas dentro del reino, incluso acertaron a un par de yacimientos de petróleo que golpearon muy seriamente, pegaron muy cerca de Riad. Es decir, han demostrado los yemeníes que son unos combatientes excepcionales, como pocos, como el Vietcong, como los talibanes. Han mostrado una capacidad de resistencia y combate que ya quisiera que la tengamos muchos de nosotros, ¿no? Bueno, en solidaridad con Palestina frente al genocidio y la limpieza étnica que está haciendo el sionismo en Gaza, fue junto al Hezbollah libanés la única organización que militarmente en los hechos ha tomado una decisión, que es atacar todas las embarcaciones con, digamos, judías o que estén vinculadas al sionismo, atacarlas en el transcurso del Mar Rojo. El Mar Rojo es un mar que une el Golfo de Adén con el Canal de Suez, un tránsito muy importante de naves con casi el 25% del comercio internacional pasa por ahí, de ida y de vuelta. El estrecho, digamos, hacia el sur del Mar Rojo, cuando llega a las aguas del Golfo de Adén, está lo que se conoce como, no lo voy a decir en árabe porque no quiero pasar vergüenza, el Estrecho de las Lamentaciones, que tiene 110 kilómetros de ancho, pero tiene una serie de islas en el medio, entonces genera mucha turbulencia y demás, y es muy fácil de interrumpir el paso por ahí, muy sencillo, quizás más que todavía que en Hormuz, ¿no? Que es el Golfo Pérsico con el Índico o el Mar Arábigo. Y bueno, le están apuntando y creo que acaban de acertarle a dos cargueros norteamericanos, o bien pueden ser atentados de falsa bandera norteamericanos para tener la excusa de atacar. Ya están atacando Yemen, bombardeando nuevamente población civil, pero bueno, estos combatientes no los van a correr con la vaina, están muy bien preparados, muy bien entrenados y ni sueñen meterse por vía terrestre en Yemen, porque se van a encontrar con un Afganistán y un Vietnam multiplicado a la enésima potencia. Entonces, para impedir que los Houthis, que es el nombre de este grupo de resistencia, que ataquen a todo ese gran comercio marítimo que sucede por allí, han intervenido. Bueno, pero cada vez con menos suerte. Por eso, esto se inició en realidad en mediados de noviembre. Y muchas empresas marítimas como Marx han empezado a circunvalar África, lo que demora entre un mes y 20 días el tránsito, la llegada a Europa, a los puertos europeos. Claro, eso son más gastos, bueno, un incremento de un 5% en el petróleo
en el marco, además, de una Europa agotada por la guerra entre la OTAN y Rusia, que se está librando en Ucrania. Ahora, Wadi, decías, como estamos viendo, ¿no?, varios analistas, e inclusive norteamericanos, ¿no?, que dicen, no sabe Estados Unidos dónde se ha metido o qué error que ha cometido. Y vos mencionabas esto de Vietnam. ¿Por qué? Y Estados Unidos se ha convencido que tiene que derrotar militarmente a China y a Rusia, que creo que es verdad. Es la única manera de vencerlos comercialmente, es derrotarlos militarmente. Y el sistema, las grandes empresas, el status quo norteamericano de pronto está alentando esto. Y bueno, lo que estamos viendo en el Mar Rojo es respuesta de esto también. Ahora también, digamos, pensando en lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no?, este genocidio terrible, ¿crees que de parte, por ejemplo, del régimen israelí y Washington está la intención de que esto escale regionalmente y que directamente todas las potencias entren en conflicto? Estoy absolutamente convencido que hace 75 años que esto estaba planeado. Es decir, la limpieza étnica de Palestina es voluntad del sionismo, lo estamos viendo. Esto es algo perfectamente pensado y se está elaborando, por lo que yo estoy convencido que la operación de Hamas del 7 de octubre ha sido, digamos, tolerada por los servicios de inteligencia judíos. Cada 10 minutos he fotografiado cada metro cuadrado de Gaza. ¿Cómo se les escapó semejante detalle, ¿no? Esto ha sido un error de cálculo de Netanyahu que permitió esto. Y un poco nos lleva a la caída de las torres en Nueva York, ¿no es cierto? Son cuestiones que se toleran, pero de pronto se desfasan, ¿no? Y bueno, es lo que pasa. Wadi, ¿cómo valorás el rol de Sudáfrica, ¿no?, en defensa del pueblo palestino en la Corte Internacional de Justicia? Conocen esos dolores, ¿no? Vaya si los conocen. Creo que es una actitud muy digna. Sabemos que Sudáfrica es un jugador muy importante en el BRICS. China y Rusia están allí. Entonces, de pronto, alguna sugerencia, algún pedido, porque no lo puede hacer ni China ni Rusia, ¿no? Porque la prensa occidental ha desacreditado de tal manera esas dos potencias. Cualquier cosa que pueda decir Xi Jinping o Putin en el mundo se va a desacreditar. Si te defienden a vos vas a tener más perspectivas de ser culpable. Y Sudáfrica es un país respetado, digamos, no sé si todavía es parte del Commonwealth, pero bueno, es un país de primer orden. Entonces, no lo iban a hacer con India, no lo iban a hacer con Brasil está como un poco lejos. Entonces, podría llegar a haber alguna influencia china y rusa en ese pedido también. Bueno, Wadi, muchísimas gracias por haber estado en el programa. A ustedes, un gran gusto. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que nos va a ayudar a pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Si Estados Unidos y Gran Bretaña son partidarios de Israel, debemos decir que nuestro enemigo no es solo Israel, sino también Estados Unidos y Gran Bretaña, y tratarlos como tales. Del estadista árabe Gamal Abdel Nasser.
Desde 2015, Yemen fue bombardeado en forma atroz por el régimen saudí con armas suministradas por Estados Unidos y países europeos. Hoy es Yemen quien, pese a sus limitaciones, apoya a Palestina y se enfrenta a los más poderosos del planeta. ¿Alguna duda de quién es David y quién es Goliat? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Israel y Estados Unidos, ¿de qué viven? De la guerra.